Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. El carnet de vacunación contra COVID-19 ha adquirido una importancia tan grande en el país a la hora de salir a comer o buscar espacios de entretenimiento, casi al mismo nivel de la cédula. Desafortunadamente, en ciudades como Bogotá, ya se llega a cobrar entre 200.000 y 300.000 pesos por un certificado de vacunación falso. Veamos la denuncia. Escuchen con atención la respuesta de un vendedor a las afueras de un punto de vacunación cuando le preguntan por la posibilidad de adquirir un carnet de vacunación. ¿Casualidad que no sabe quién me puede vender un carnet? ¿Qué? Un carnet. Ya dejar sus datos pero nada lo tenemos para ahorita, con todos los papeles, ¿no? De que salga por computador y todo. Y lo más grave es que no solo ofrecen el carnet, sino también incluir al comprador en la base de datos de Mi Vacuna, sin estar vacunado. ¿No vale? Por ahí entre 250 a 200.000 pesos. Pero me sale en el sistema. Claro, lógico, con todos los datos. El sujeto le dice al supuesto cliente que va a hacer una llamada para contactarlo con quien le vende el carnet. Es que aquí dicen que necesita el carnet de vacunación. Pasan 10 minutos y el mismo sujeto le hace entrega del carnet. La grave denuncia fue hecha hoy por el Consejo de Bogotá. Si hoy tenemos la posibilidad de vacunarnos, de protegernos, ¿por qué falsificar un carnet? Poner en riesgo esos lugares en los que consideramos estamos seguros porque están exigiendo el carnet de vacunación. Pero ojo, porque la venta de carnets no solo fue descubierta en un punto de vacunación de la ciudad, sino en varios. No se puede conseguir aquí un carnet. No, pero lo están vendiendo con unos tales 300 al pie. ¿Cuánto? 300. Sucede en varios puntos de vacunación. Estamos en todo nuestro derecho de no querernos vacunar, pero el deber ciudadano es protegernos en familia. El gobierno nacional recordó que aquí se está configurando un grave delito. Porque esto da cárcel, es un documento público, tanto para la persona que lo intente presentar en un establecimiento como para la persona que está vendiendo. Gerson Vermont, del Ministerio de Salud, calificó como ignorantes a quienes participan tanto en la compra como en la venta de los carnets. Es el mayor acto de irresponsabilidad, es el mayor acto de ignorancia que pueda tener una persona. Las autoridades además alertan a los ciudadanos para que no se dejen estafar creyendo que sus datos van a aparecer en el portal de Mi Vacuna sin haberse vacunado realmente. Muy mal, y varias reflexiones también por hacer. Estos certificados falsos pueden costar, como lo veíamos, hasta 300.000 pesos. La vacunación es gratuita. Un certificado falso no protege contra el COVID-19 y además la adulteración, como lo veíamos, de un documento público tiene consecuencias legales. Estos y otros temas de análisis frente al carnet de vacunación los vamos a ampliar esta noche y por eso hemos invitado al doctor Luis Jorge Hernández. Él es médico, epidemiólogo y salubrista. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Juanita, gracias. Doctor, usted como salubrista y epidemiólogo, ¿qué balance hace de la exigencia del carnet de vacunación? ¿Cómo vamos con ese proceso? Es un proceso que no sirve. Es una exigencia que se hace y se queda en un formalismo más. Mire lo que ya está pasando con ese mercado negro de carnets, lo cual, pues, ustedes mismos lo dicen, es un delito, pero ¿por qué no pensar en mejor medidas propositivas? Que las personas que ingresen, exigirles o fomentar una actividad educativa, informativa. Pedir carnets es para que el celador o la señora mesera, que es personal muy útil, muy importante, hace una gran labor, pero no están para revisar carnets. ¿Cómo saben qué es el carnet? Si lo presentan digital, físico, ¿cómo saben de las dosis? Es poner a un personal a una exigencia que no corresponde, está para otras cosas, ¿sí? Entonces, promueve aglomeraciones, indispone a la ciudadanía, da sensaciones falsas de seguridad. Pedir carnets es como pedir tapetes para desinfectarlo el calzado, no sirve. Es mejor medidas educativas, informativas, propositivas. Por ejemplo, el certificado electoral da ventajas, entonces hacer como el bono, el carnet de vacunación como el certificado electoral que dé bonificaciones, algunos pases gratis, unos descuentos, medidas positivas, no medidas policivas, impositivas, no sirven para nada. Sin duda, porque con todos estos argumentos que usted nos está expresando aquí en Sala de Prensa a esta hora, doctor, pues evidentemente esa exigencia se queda corta. Es delicado también que sea, claro, así una medida restrictiva y policiva, en vez de tratar de llegar a todos esos indecisos. Muchos que son indecisos o que sí han tomado una decisión y radicalmente dicen yo no me quiero vacunar, no confío en la vacunación. ¿Hace falta más pedagogía?
Totalmente. Hace falta más pedagogía, más información. Las personas tienen dudas todavía de eficacia, de seguridad. Hay que hacer más información y una comunicación social del riesgo no basada en el miedo. Es importante que todos nos vacunemos y dar estímulos positivos a la vacunación, no estímulos negativos de no dejar entrar o poner sanciones, porque pasa esto, cualquiera puede mostrar una imagen en el celular y decir que es el carnet y la persona no sabe, no tiene por qué saberlo. Entonces son medidas que dan sensaciones falsas de seguridad, es como tomar la temperatura también en la entrada que se hacía antes. Es mejor más información a la comunidad, una adecuada comunicación del riesgo, facilitar la vacunación. Poner puntos de vacunación en esos sitios sería una buena medida. Poner puntos de vacunación donde se aglomeren o vayan personas a espectáculos sería una buena medida. Pero exigir carnets no es de mucha utilidad. Claro, esto ha venido siendo a lo largo de la pandemia, doctor, sin duda un tema de prueba y error. Me acuerdo cuando se exigía a la entrada de prácticamente cualquier lugar y sitio público, por supuesto, que se tomara la temperatura. Después se descartó porque se entendía, después de análisis y de distintos estudios científicos, pues se entendía que no todo el mundo iba a presentar fiebre por COVID-19 y la medida, pues digamos, se terminó descartando. Algo así debería pasar entonces ahora. Y ya que usted lo está mencionando de ciertos beneficios, hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Nueva York. Se le regalaba a las personas que se vacunaban una tarjeta, por ejemplo, para poder utilizarla en el metro de Nueva York durante una semana, por lo menos unos 7 días. También estaba el tema de que incluso regalaban postres, dulces, dinero en incluso algunos estados. ¿Cómo analiza, digamos, estas decisiones que está tomando el gobierno? ¿Por qué decidieron irse por este camino? ¿Usted considera además entonces que deberían revertirlo? Sí, es una medida que da sensación falsa de seguridad. Pedir carnet nos hace sentir tranquilos. Y sucede que están entrando un poco de personas no vacunadas por cumplir el requisito y flexibilizan las medidas. Entonces piensan que como están vacunadas no hay que hacer tapabocas en interiores. Es mejor, es más eficiente. Vayan al establecimiento recreativo o el establecimiento público, aforos y usen tapabocas y buena ventilación y medir niveles de CO2 al interior. Eso sirve más que pedir carnets. Dan sensación falsa de seguridad, no sirve, son medidas inútiles. Esas medidas producen más aglomeraciones e indisposición de las personas. Información, educación, tapabocas, distancia física, aforos, es lo que sirve. Pedir carnets no sirve, no tiene mucha utilidad, es una medida que el gobierno debería reevaluar. Lo hacen porque es una medida policiva y da sensación de falsa de seguridad, pero son soluciones policivas, de miedo. Las soluciones no deben ser miedo, deben ser educativas, informativas y a favor de la población. Bonificaciones, ventajas a los jóvenes, entradas, otro tipo de estímulos, pero positivos, no negativos. Este es un estímulo negativo. Sí, qué tristeza eso también, que se genere esa falsa sensación de seguridad. Con todo y eso, cuando se comenzaron a anunciar todas estas medidas, se comenzaron también a registrar largas filas. ¿Cómo analiza en medio de todo esto, doctor, la eficiencia del portal de Mi Vacuna? Bueno, el portal de Mi Vacuna en general ha funcionado, ha tenido fallas, hay personas que han sido vacunadas y no aparecen reportadas, están en puntos de vacunación y no aparecen registradas. Todavía falta actualizar esos portales, no están totalmente actualizados. Entonces hay muchas personas pasando afanes porque dicen, me vacunaron, tengo mi carnet, pero no aparezco ahí. Eso debe actualizarse. Todas esas medidas son barreras de acceso a la población. Hay que abrir la vacunación general, facilitarle al ciudadano la vacunación sin mensajes de miedo, actualizar Mi Vacuna. Eso deben ser medidas que facilite el gobierno. Por ejemplo, colocar a la entrada de establecimientos tapabocas gratuitos, ¿sí? Información, eso sí sirve, pero no medidas que dan sensaciones falsas de seguridad. Claro, toda esa digitalización de todos estos datos de vacunación también, ¿cómo podrían aprovecharse? Es importante tener esto actualizado, pero muchos no están actualizados. Hay personas que se vacunaron en muchos sitios, en centros comerciales y no aparece la vacuna. Falta actualizar, falta una revisión. Parece que hay un déficit de registro de miles, inclusive millones de datos todavía faltan por actualizarse y es una queja constante de los ciudadanos. Pues los ciudadanos pueden presentar, no el certificado, pero presentar el carnet también. Pero ¿quién lee el carnet?
Sí, sí, leer un carnet a veces no es fácil, le pueden presentar cualquier cosa y pues sí, ese es el carnet. Entonces, eso no sirve. Poner a personal que está para importante labor que es cuidándonos o haciendo la atención al público a vigilar carnets, como cuando los pusieron a tomar temperatura, que lo decía. Entonces la temperatura era 34 grados. Eso no sirve. Ojalá el gobierno, pensamos que el gobierno había aprendido la lección, eso no sirve y en la mayoría, nosotros hicimos la revisión en la mayoría de países, eso no, en los bares de Nueva York dice, si usted no está vacunado, entra con tapabocas, pero le exigimos carnet porque eso no, es una medida que no tiene mayor utilidad. Claro, y se han conocido múltiples denuncias, doctor Hernández, por supuesto, pues de personas que, claro, se han vacunado, no encuentran en mi portal de mi vacuna esa actualización. Está demorado ese proceso. Lo que no están demorados, por ejemplo, las noticias falsas, que siguen propagándose sin parar y se han realizado igual múltiples campañas para invitar a la vacunación y sin embargo, pues como veíamos, hay gente que o prefiere pagar o prefiere no vacunarse. Ya lo veníamos diciendo de lo que se tiene que hacer para educar a estas personas, pero ¿qué otros argumentos, digamos, de qué forma se le puede llegar a estas personas que radicalmente han dicho no me quiero vacunar? Bueno, hay personas por varias razones. Primero, no hay que clasificarlas como personas antivacunas, no son antivacunas realmente. Fíjate lo que ha pasado en Europa, las clasifican en antivacunas o en Estados Unidos y ya se quedan ahí con una cuestión ideológica. Realmente no hay antivacunas, son personas que tienen dudas de la seguridad, de la eficacia, a veces lo hacen por razones religiosas, también hemos visto razones morales, miedos. Hay que hacer más pedagogía, no subvalorar esto, un acercamiento más de las EPS a la comunidad, hacer más consejería, identificar a las personas que no se han vacunado y hacer una llegada a ellas por medio de actividad informativa, educativa, de comunicación, no de miedo, sino propositiva. Nadie se puede vacunar a la brava porque no es constitucional, pero sí persuadirlo con actividad informativa, recurriendo a la ética civil, al cuidado mutuo, a la responsabilidad. Entonces, no recurrir a las medidas del miedo. Ahora que llega la nueva variante Omicron, no es medidas de miedo de meter más susto, porque esta pandemia ha sido manejada a través del miedo, sino diciendo la verdad, pero con medidas propositivas. Ya están hablando la gente de encerrarse nuevamente, cuarentenas no tienen ninguna utilidad, ¿no? Tapabocas, distancia física, aforo y vacunación. No se requiere nada más. Eso es lo que hay que hacer y identificar a las personas con dudas de vacunación y hacer consejería amigable, a despejar dudas, hacer acercamiento comunicativo, se llama comunicación social del riesgo, no con base del miedo ni clasificándolas de unas como antivacunas porque genera rechazo en la comunidad. Necesitamos más pedagogía por parte del gobierno y del Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud y las EPS. Sí, sobre esto me gustaría también, doctor Hernández, que hiciéramos algunas aclaraciones, porque sin duda, claro, se puede llegar a satanizar a quienes no se han vacunado por múltiples razones, ya las venía exponiendo usted, pero sin duda sí hay movimientos muy fuertes antivacuna. ¿Cómo se pueden combatir? ¿Con qué argumentos se podría llegar a ellos? Cuando los desconocen todos los científicos los desconocen. Recurriendo a varios mecanismos. Uno es una información cierta, basada en evidencia. Lo otro es facilitando las estrategias de vacunación. Hay muchas personas que van a vacunarse y encuentran una fila, encuentran aglomeraciones o que le dicen que es por agendamiento, entonces ya causa barreras de acceso. Facilitar la vacunación. Las aseguradoras tienen un papel muy importante en eso, a veces se le ha dejado solo al sector público. Las aseguradoras, por decir un dato, Bogotá el 77% de la población es descontributivo, entonces cada aseguradora está llamando a sus personas y haciendo adecuada comunicación del riesgo. Entonces, por un lado, actividad de comunicación, educación e información basada en lo positivo, asertivo. Dos, facilitando la vacunación a las personas, combinando estrategias de vacunación por jornada, o sea, por concentración, la que se hace en los parques, en los centros comerciales, pero también vacunación regular en los servicios de salud y que haya vacunación permanente, la vacunación casa a casa, ¿sí? Que se llama la vacunación por canalización, sobre todo en población rural dispersa. O sea, hay que combinar estrategias. Y a veces duda, por ejemplo, nos decían que había Pfizer, no llega Pfizer, entonces esa doble información, las personas no saben, no basta con un Twitter del Ministerio de Salud,
No basta con un comunicado de prensa, hay que hacer una pedagogía constante en eso al ciudadano. Eso ha faltado. Entonces el ciudadano recorre al Internet y a las redes y a veces a las noticias falsas y se asusta sobre eso. Ahora viene la nueva variante, entonces que las vacunas no sirvieron, que están... No, las vacunas claro que sirven. Las vacunas protegen contra formas graves de la enfermedad. Que puede tener COVID otra vez, claro que puede tener, que lo puede transmitir, sí, pero lo protege contra una unidad de cuidado intensivo y contra una mortalidad. Y ese mensaje debe ser claro, pero ven al gobierno dudando o a las autoridades dudando o dando dobles mensajes que sí, pero no, no sirve eso. Una comunicación social de riesgo clara por parte de las autoridades sanitarias. Doctor Hernández, y además usted tiene toda la razón. Uno ve en una fila de cuadras enteras que pueden durar 3, 4 horas. Hemos hecho incluso los reportes en los puntos de vacunación. Eso también desanima a cualquiera. Y qué pesar también tenerlo que comparar. Pero viéndolo también en otros lugares, en otras ciudades del mundo, pues por supuesto no ha sido así el proceso. Incluso ha sido mucho más rápido y se ofrece, digamos, como esa facilidad para los usuarios. Qué lástima que eso no se haya podido todavía resolver acá. Ahora, usted mencionaba algo que es trascendental y son esos argumentos, los puntos a favor que usted destaca de la vacunación en medio de la pandemia, porque muchas veces eso también se nos olvida. Y es que, por ejemplo, ha bajado muchísimo la mortalidad. Totalmente. Con decirle un dato, el 98% de las personas que han muerto o que están en UCI eran personas no vacunadas. Es un riesgo la no vacunación. La inmensa mayoría son personas no vacunadas. O sea, la vacuna, todas las vacunas son eficientes, son seguras, están protegiendo contra formas graves, disminuyen la transmisibilidad, inclusive están protegiendo contra la variante Delta, la variante Omicron, contra estas variantes no hay evidencia de que no sirven, y van a salir otras vacunas. También es claro que vamos a tener que vacunarnos cada 6 meses, cada año, pero eso ya pasaba con influenza. Con influenza, por ejemplo, todos nosotros deberíamos estar vacunados una vez al año, pero cobertura de vacunación de influenza está en el 20%, es bajita. Entonces toca hacer más actividad pedagógica. Por ejemplo, a las personas adultas mayores que le están colocando COVID, colocarles influenza también, hacer vacunación complementaria, programas que dan a la familia, vacunar con sarampión, rubiola, menores de 12 años también, hacer vacunación, acompañarla de programas de salud pública, de control de crecimiento y desarrollo, control del adulto sano, control del adulto mayor, hipertensión, no hacer programas aislados sueltos. Ahí ha faltado mayor estrategia por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud. Y en medio de todo esto, doctor Hernández, esta semana vamos a alcanzar la mitad de la población con el esquema completo de vacunación contra el COVID. Es valioso, digamos, son buenos datos, pero no es suficiente aún para decir pues, que se tiene el control de la enfermedad y eso además, recordémoslo, puede tardar años. Sí, efectivamente, como dices, por ejemplo, Inglaterra llevamos menos 60-65% de coberturas de segundas dosis. Ya tiene un brote intenso porque relajó las medidas en julio, abrieron todo. Entonces hay que combinar vacunación con medidas no farmacológicas, hacer las dos simultáneamente. Colombia estamos menos en 47, llegando casi al 50%, como bien dices, pero todavía hay muchas personas susceptibles. Con las nuevas variantes, esa inmunidad de rebaño, que era el 70%, se sube al 90%. O sea, el reto todavía está vacunar. ¿Qué pasó en Sudáfrica? Sudáfrica tenía 35% de vacunación. Sudáfrica comenzó bien el año pasado, pero fue bajando la guardia. Sudáfrica es muy parecida a Colombia en habitantes, 50 millones, están haciendo 20.000 tamizajes al día, bajó la guardia, nosotros estamos haciendo 45.000, deberíamos estar haciendo 120.000. Entonces no puede bajar la guardia, ni el ciudadano, pero el gobierno tampoco, y lo está bajando no podemos cometer, Juanita, el mismo error de diciembre del año pasado, de bajar la guardia en vigilancia epidemiológica en el PRAS, prueba, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible. Diciembre del año pasado se bajó la guardia y tuvimos un pico en enero. Entonces hay que estar muy pendientes de eso, ciudadanos y gobierno. Claro, esto no está superado hasta que efectivamente esté superado, como se ha dicho infinidad de veces. Ahora, doctor, las variantes, usted ya lo venía también mencionando, pueden seguir apareciendo, como vimos con Omicron, ¿no? En esta época de fin de año, pues, ¿qué puede implicar especialmente frente a los no vacunados? Y también sobre esto, ¿es efectiva esta medida que han tomado algunos países de cerrar sus fronteras? Son medidas más basadas en el miedo, no sirven. Ya detectaron casos en España. Se hace propaganda. Ahora bien,
todos los virus mutan, eso es siempre, y parecen cantidad de variantes, mutaciones siempre van a ocurrir. Por eso es importante hacer vacunación rápida, mirar los países africanos, ¿sí? Porque Europa vacunaron ellos, Estados Unidos, pero se olvidaron de Latinoamérica y de África, de Haití. Entonces, lo decías ahorita, nadie va a estar seguro hasta que todos estemos seguros. Mientras más nos demoremos en coberturas útiles de vacunación, da más cambio, da lugar a que el virus haga nuevas mutaciones, y son variantes infecciosas, más transmisibles. Sin embargo, esto siempre va a ocurrir. La vacuna protege contra estas variantes también. Esa es la buena noticia. Entonces no hay que generar miedo, sino conservar vacunación más medidas no farmacológicas, las dos al tiempo. No asustar a la población innecesariamente, no bajar la guardia, hacer un buen PRAS, prueba, rastreo de elementos selectivos sostenible. Bogotá debería estar haciendo 20.000 tamizajes al día, está haciendo 7.000, está haciendo 8.000. No podemos bajar la guardia en eso. Entonces, es una combinación de medidas lo que hay que hacer. Y qué importante, doctor Hernández, también en medio de este diálogo que usted haya traído el tema también de las desigualdades a raíz de este punto. Recordemos que en un comienzo, cuando comenzaron a distribuirse las vacunas, los grandes países, las potencias, los del primer mundo comenzaron a acaparar, ¿no? de una forma impresionante, incluso redoblando el número de vacunas que necesitaban en sus territorios, y han dejado, digamos, a estas zonas, África, Sudáfrica y demás, completamente abandonadas, con unas tasas de vacunación ínfimas, que también, mientras el virus siga pues, moviéndose y circulando, va a seguir mutando. Ahora, sobre esto de Omicron, ¿cuál es el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico? ¿Nos tenemos que preocupar tanto? ¿Qué es lo que está generando? Sí, puede ser una variante más transmisible, más infecciosa, igual que la variante Delta. Se va a seguir propagando, todos los virus se propagan, pero pueden aparecer nuevas variantes, es decir, ha aparecido cantidad de variantes, pueden ser cientos, miles de variantes. Eso siempre ocurre por los virus, porque los virus buscan permanecer en la población. Y mientras haya susceptibles, mientras muchas personas estén infectadas, hay posibilidad de que ocurran nuevas variantes, mientras haya susceptibles. Por eso hay que aumentar rápido las coberturas de vacunación. No vamos a necesitar más cuarentenas, las cuarentenas ya no sirven, no sirven. Y por una razón también, Juanita, es que el virus se transmite en espacios cerrados, entonces encerrar la gente, ¿para qué? ¿Sí? Para que se infecte más rápido, no sirve. Sirve es la combinación de medidas farmacológicas y no farmacológicas. Las dos medidas hay que hacerlas, y eso nos ha enseñado la evidencia y la literatura. Estas variantes son de preocupación, pero lo que hemos considerado, y el mismo ministerio lo ha dicho, puede traducirse en más casos, pero no necesariamente en muertes y en UCI, si hacemos las cosas bien. Pero no generar un pánico innecesario, restringir vuelos y todo eso no tiene mayor utilidad. Esos virus se siguen propagando porque hay mucha informalidad en las fronteras, son fronteras porosas, realmente no sirven. Sirve más la combinación de medidas farmacológicas y no farmacológicas, y no generar pánico en la población. Decirle la verdad, pero sin generar pánico, que no es necesario. Sin duda es lo más importante. Qué bueno también que usted nos dé este parte de tranquilidad. Doctor, ya para ir terminando, ya para ir concluyendo, su mensaje para todas esas personas que aún están evaluando si van a vacunarse o no. Yo diría que hay una responsabilidad de las personas consigo mismo y una responsabilidad ética que se llama corresponsabilidad del cuidado a los demás. Si cuidamos a los demás, nos estamos cuidando nosotros mismos. ¿Sí? Hay una responsabilidad compartida. Las vacunas son eficientes, son seguras, no están inyectando nada raro, las vacunas sirven. Yo les diría, 98% de las personas que mueren o están en UCI no estaban vacunadas. O sea, vacunarse es un factor de protección. Acudir a la vacunación y sigan usando su tapabocas, y ahorita que viene diciembre, no bajen la guardia. En lo posible, visitas familiares, lo mínimo. Si van a visitar a la familia, espacios al aire libre, bien ventilados, medir CO2 del gobierno. Ojalá pongan medidores de CO2 en los bares, en los restaurantes. Esa medida sí sirve. Cuando sobrepase los 700 partes por millón, favorecer ventilación. Esa medida sí sirve, pero un carnet no sirve. Ojalá replanteen esa medida al gobierno nacional.
Ojalá que así sea. Importante también ese llamado hoy a quienes aún no han decidido vacunarse. Ojalá este mensaje llegue a muchos de los indecisos y que lo que hemos hablado, ¿no?, en esta transmisión en algo les cale. Decenas de publicaciones científicas respaldan la vacunación y, como es evidente, ha ayudado a disminuir en todo el planeta las tasas de mortalidad. Es el doctor Luis Jorge Hernández, médico, epidemiólogo y salubrista. Muchísimas gracias, doctor, muy amable como siempre. Gracias, Juanita, y a cuidarse en familia. Que esté muy bien, cuídese mucho. Muy bien, así terminamos. Hasta aquí Sala de Prensa. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.